Un domingo, bueno, todos los domingos siempre decimos algo así para empezar, ¿no? Todos los domingos son muy, muy, muy lindos y muy especiales, pero de manera especial, pues este domingo hay poder en la sangre del que nos salvó. Nosotros siempre estamos pensando eh, de manera alegre, superficial sobre lo que Dios hace. Mm, pero realmente es mucho más grande, va más allá de lo que podamos imaginarnos. No tenemos capacidad para comprender y para entender, no bajo el criterio humano, no bajo el raciocinio humano, podemos comprender ese amor incondicional de Dios por su pueblo. Para las personas que toman nota, el título de la palabra de esta mañana es pagado por completo. Pagado por completo. No sé si ustedes han tenido ah, esta sensación de tener una deuda y lo que más quieres es pagarla, ¿no? Uno siempre lo que más quiere es pagar su deuda. Entonces uno empieza a dar, a dar, a dar, pero siempre falta un poquito. Uy, ya casi, ya casi. Y a veces ocurre que uno termina de pagar y después le aparece que no, que quedó debiendo 3 pesos, 50 centavos, algo así, pero aparece la deuda y si no la pagas, te reportan y se genera un conflicto muy fuerte. Bueno, aquí hoy vamos a hablar de una deuda que ha sido pagada por completo, por completo. Por eso quiero empezar preguntándote si tienes alguna deuda. Yo estoy seguro que todos me van a decir, por supuesto, no una, varias o muchas, ¿no? Sin embargo, vamos a pensar en deudas que van más allá. Si tienes alguna deuda con Dios, si hay cosas que has hecho, que hiciste, que has pensado, que has dejado de hacer, que te colocan en una condición de deuda y que tú piensas, ¿cómo pago? No puedo pagar, no tengo recursos para pagar eso, no hay provisión suficiente. Pero sorpréndete, el título de esta palabra es pagado por completo, por completo. Y acompáñeme por favor al Evangelio de Juan y vamos a leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 19, el versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y vamos a ponernos de pie, por favor, para leer ese pasaje de la Biblia como un homenaje al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, entonces leamos juntos. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este domingo. Gracias por hoy permitirnos recordar lo que hiciste por nosotros, Señor. Porque nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia lo merecimos. Pero tu amor incondicional que supera toda lógica fue más grande. Gracias, gracias, gracias a ti hoy estamos acá, Señor. Quizás nos sentimos en deuda, quizás sentimos que aún hay tanto por pagar, Señor, pero tú estás diciendo, he pagado por completo. Y gracias, Señor, gracias. Yo bendigo la vida de cada persona que está presente, Señor,
que aún a pesar de ser días de descanso y de vacaciones, están acá, Señor, han podido venir. Y gracias, Señor, por todos los que están conectados, por todos los que están viajando y vienen en su vehículo escuchando la palabra, todos los que están en su casa, todos los que están en otras ciudades, en otros países, Señor, escuchando esta palabra. Yo te ruego, Padre Santo, que derrames una bendición generosa, abundante, y permitas que sea tu palabra, una palabra viva, que tenga poder de transformación, Señor. De mi parte yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser, Señor. Te ruego que me toques, que me unjas y que me limpies, Señor, y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo se ha cumplido. En el original dice tetelestai. Es una palabra griega. Todo se ha cumplido. Tetelestai significa pagado por completo. Y en aquella época, cuando alguien tenía deuda y pagaba todo, le escribían tetelestai. Ese era el sello de que era el paz y salvo. Ya. Y qué rico cuando te dan paz y salvo, porque tú sales, wow, yes, ahora sí. Y muchas veces cuando tienes el paz y salvo, la falta de conciencia, porque las deudas son esclavitud. Y nosotros, cuando logramos ser libres de las deudas, somos libres. Valga la redundancia, logramos libertad. ¿Sí? Hay quienes salen de una deuda y dicen, bueno, ya me puedo endeudar, voy a ver quién me fía. ¿Sí? Porque le gusta la esclavitud. Pero qué rico cuando eres libre. Ahora, tener deudas es necesario. A veces necesitamos acceder a un crédito para comprar una propiedad, para comprar un vehículo, para fortalecer una empresa, para muchas razones. Pero estas deudas no nos pueden llevar a la esclavitud, sino nuestras deudas deben ser deudas que nosotros sintamos y creamos que tenemos la capacidad de pagar. Cuando tú sacas algo y no tienes la capacidad de pagar, tú estás diciendo, quiero ser esclavo. Así que hay que tener sabiduría cuando nosotros tomamos decisiones de endeudarnos. Pero estamos hablando no solamente de economía del mundo, estamos hablando de finanzas en el cielo. Sí, dice el Señor, pagado por completo. La deuda fue saldada. Tetelestai. Piensa si tienes una deuda con el Señor. Si hoy se dispones el corazón, quizás te conectes con Él y al salir de este lugar entiendas que tu deuda ha sido pagada. No por ti, ni siquiera con tus recursos, por Dios. Hay alguna condición para que eso ocurra. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que así es. Y cuando Jesús viene y inicia el Evangelio, lo enseña, desde el primer momento Él está anunciando que todo esto va a pasar. Y está anunciando que ha venido para rescatarnos, porque nos hemos perdido del llamado, porque entendemos la relación con Dios como algo muy religioso, muy light, o sea, Él y yo. Pero no es tan sencillo, es algo más profundo, es algo más serio, es algo mayor. Y si nosotros miramos desde mucho tiempo atrás, el Señor nos anunciaba que iba a venir a rescatarnos
del pecado original. Por eso le pido que me acompañen al libro del profeta Isaías. Y vamos a leer en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Desde el versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. No fue tan sencillo. Hemos en otras oportunidades hablado del tremendo sufrimiento, pero cuando tú entiendes que estás predestinado para sufrir, para padecer, para hacer cosas terribles, porque otra persona pecó, falló, y Él viene a limpiarte, a salvarte, a restaurarte. Bueno, piensa si alguna vez te ha tocado pagar la deuda por alguien al que le hiciste el favor y le prestaste. Piensa si alguna vez le has servido de fiador a alguien y esa persona no pagó y te embargan y te buscan, te amenazan. Bueno, Él vino a salvarte, a pagar tu deuda, a librarte. Pero es una actitud de amor, es un amor incondicional. Mira a la persona que tienes al lado y pregúntale: ¿mereces que paguen la deuda por ti? Ahora piensa, ¿merezco que paguen la deuda por mí? Piénsalo, ¿merezco que paguen la deuda por mí? No es tan sencillo. ¿Quién voluntariamente dice: oye, voy a pagar tu deuda? Solo Dios, solo Dios, solo Dios dice: voy a pagar tu deuda. Así que no se endeuden en el mundo, más bien aprovechen que hoy Dios nos promete: he pagado por completo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice en el versículo 9: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, a la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Ellos volvieron a avisarle a los demás, pero no le creyeron a ellos tampoco. Por último se le apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a los que lo habían visto resucitado. Y aquí hay varios aspectos que quiero que tomemos en cuenta. Jesús, después de morir en la cruz, con su última palabra: he pagado tu deuda.
todo se ha cumplido. Al resucitar, se le aparece a una mujer a la que le había expulsado 7 demonios. Uno pensaría a una que andaba endemoniada, porque Jesús le expulsó 7 demonios y a partir de ese momento la consideró santa. Pero nosotros, cuando alguien ha estado endemoniado, lo llamamos aún en el epitafio, aquí yacen los restos de un endemoniado. Siempre señalamos a las personas. Él no. Pensaríamos que debía parecérsele al más ungido, al más santo, al mejor de todos. No, se le pareció a una mujer a la que le había expulsado 7 demonios. Después a 2 de los discípulos que iban camino al campo y Jesús se le apareció y empezó a caminar con ellos. Y ellos empezaron a contarle que si sabía lo que había ocurrido. Y hablaron de Jesús, pero no lo pudieron reconocer. Y eran sus apóstoles. Cuando María lo vio, automáticamente corrió a decirle a los apóstoles que estaban asustados y escondidos: ha resucitado. Pero estos dos no lo reconocieron. Solo entendieron al final. Y cuando entendieron que era Jesús, entonces dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón de pasión al escucharlo? Y luego reprendió a todos. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no creyeron? Las palabras que utiliza: por su obstinación, por su falta de fe. Y podrías pensar, ¿será que yo también he sido obstinado? ¿También he sido carente de fe? Quizás hablo de fe, pero no creo. Porque a pesar de que él dice: todo se ha cumplido, tu deuda ha sido paga, te sigues creyendo culpable, te sigues creyendo no apto para el reino de los cielos. Peor aún, sigues viviendo como alguien excluido y caminas a la distancia, cerca, no lejos, pero no con él. Y Dios no te quiere cerca. Dios te quiere con él y en él. Pues fue necesario que Jesús reprendiera a sus apóstoles. Mira a la persona que tienes al lado y dile: ¿sabes? Dile: resucitó, está vivo y pagó mi deuda. No debo nada. Amén. Él, al morir, cumplió todas las profecías. Y al resucitar tuvo que recordarles: oye, ya eres libre. Ya no tienes deuda. Puedes vivir en mi presencia. ¿Y qué significa vivir en la presencia de Dios? Pues yo no sé cómo la entiendes tú. Quizás tú entiendes que vivir en la presencia de Dios es que vienes de vez en cuando a la iglesia y cuando está la alabanza, tú levantas las manos. Quizás. Pero vivir en la presencia de Dios es determinar un estilo de vida. Entender que Él realmente pagó. La vida religiosa hace que te aferres a tradiciones, a costumbres. El Viernes Santo, en el lugar
Pues vi pasar una procesión y vi unas personas que iban ahí, aleluya, aleluya. Eso fue como a las 9 de la mañana. A las 7 de la noche, dos de los que iban en esa procesión pasaron borrachitos. En esa posición del borrachito que yo te quiero mucho y se abrazaban y ahí se sostenían para balancearse igual. Dios no quiere religión. Una relación con Dios es algo distinto, es algo especial. La relación con Dios genera gozo. Hay algo indescriptible. Pero no solamente se cumple en la iglesia, sino se cumple en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, y se experimenta. Y todo lo que tiene que ver con Dios es impactante a nuestra vida. Entonces, ¿qué significa que Él haya pagado para liberarnos y que podamos estar con Él y en la presencia de Él? Dios quiere que estemos en su presencia. Yo podría pensar, ¿qué hay en mí que no le gusta a Dios? ¿Qué hay en mí que tengo que quitar, que estorba para poder actuar? De tal forma que pueda caminar con Él, estar en Él, aprovechar que pagó toda mi deuda. Pero quizás, sin darte cuenta, eres un obstinado, eres una obstinada, te vives endeudando innecesariamente. Si tú adquieres una deuda y no tienes con qué pagar, eres alguien obstinado, terco, torpe, que lo único que quiere es ser esclavo. Pero esto aplica de manera poderosa en nuestra vida espiritual. Y Dios quiere que nosotros seamos libres, tanto, 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 que entregó a su Hijo. O sea, un acto de amor insuperable. Y lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 15. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y estamos hablando del amor de Dios. Es decir, esto no es una historia que nos contaron, ni la película que vemos los jueves santos en la noche. Esto es que Jesús entregó su vida por ti y por mí. La entregó para limpiarnos, entendiendo que nosotros estábamos mal y que habíamos tomado decisiones equivocadas, pero entregó la vida por ti para que fueras libre. Pero decidiste escuchar malos consejos, decidiste ser débil. Él entregó la vida para limpiarnos. No hay amor, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por ti para que seas libre. Y adicionalmente dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Porque es muy común que le preguntemos a la persona, ¿cómo está tu relación con Dios? Y la gente dice, bien. Pero siempre debemos reflexionar si Dios piensa lo mismo. Pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo van tus devocionales? ¿Tienes tiempo para leer, aunque sea un pedacito, una porción mínima de la Biblia al día?
Porque podrías decir, vamos bien, pero dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Haces lo que Dios manda? ¿Vives en amor? ¿Te reconciliaste con Él? Mira, la reconciliación tiene algo tremendo. Cuando yo me reconcilio, Dios perdona mi pecado. Y dice la palabra que no solamente lo perdona, sino que Él se olvida de mi pecado. Dios se olvida de mi pecado. Dios. Ahora, ¿tú perdonas? Porque tú puedes decir, bueno, yo perdoné a ese desgraciado. O sea, hombre sin gracia. O mujer sin gracia. Pero cuando le colocas ese calificativo es porque aún te acuerdas de su pecado. Tuve que pagar esa deuda. Que el Señor lo triple bendiga. Yo no tengo nada en su contra. Señor, triple bendícelo. Pues, si hace lo que Dios nos manda, estás lleno de amor. Lleno de amor. Aún a pesar de que te hayan herido, de que te hayan lastimado, porque eres fuente de agua viva. Así que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando, y ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo les llamo amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dios nos ha permitido que tengamos conocimiento de su poder, de su palabra, de su grandeza. Y en consecuencia, no nos llama siervos, nos llama amigos. Así que si tienes por costumbre decirle a otra persona de la iglesia, siervo del Señor, dile, amigo de Dios. Mira al que tienes al lado y dile, amigo de Dios. Wow, wow. Y ahora cuando bajes, mírate en el espejo y reconoce que eres un amigo de Dios. Partiendo de un principio, haces lo que Dios manda. Haces lo que Dios manda. Vives como Dios quiere que vivas. Porque puedes rezar, puedes gastarte horas repitiendo cosas, pero si no le haces caso. Y quiero que sepas algo. Pecaste, pero Dios hizo de ti una nueva persona. Te limpió. Entonces, solo sé obediente, porque Él pagó. Él pagó. Él pagó todas tus deudas. Terrible cuando tú te sientes sucio. Dices, no aplico, no aplico. Eso es, como dijo el Señor, escasos de fe. Él pagó por ti, te limpió, para que seas digno, para que puedas estar en su presencia. Y ese es el amor tremendo de Dios, que hizo todo y padeció y sufrió todo por medio de Jesús, para que nosotros fuéramos libres. Así que eres libre. Él ya pagó por ti, pagó todo, por completo, por completo. Y cuando tienes fe, no solamente te trae esa libertad de deuda. Dice la palabra que derrama sobre ti sanidad, que derrama sobre ti unción, que derrama sobre ti poder. Así que vive como Dios te manda. Si quieres ser su amigo, haz lo que Dios te manda. Amén.
Yo no sé si ustedes recuerdan un actor moreno que se llama Denzel Washington. Es un hombre eh, extraordinario como artista. Ganó 2 Oscars. Ah, millonario, mucho dinero, famoso. No alcancé a terminar de decir el apellido, ya lo estaban ustedes diciendo. No es un NN. Bueno, él dijo una frase: el éxito sin propósito no sirve para nada. Y mi propósito es Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Realmente Dios es un propósito en tu vida? ¿O en tu vida el propósito es el mundo? ¿Comprar algo? ¿Alcanzar cosas? ¿Ser presidente? ¿Cuál es? Nuestro propósito debe ser Dios. Él pagó por nosotros, nos hizo libres. Este hombre, cuando se convierte, aunque era hijo de predicadores, entiendo, vive una vida Hollywood, pero se entrega por completo al Señor y ofrenda $2,5 millones para la construcción de la iglesia a la cual él pertenece. Wow. Quizás a ti te cueste desprenderte de 2,500. Generosamente 25,000. $2,500,000 para Dios. ¿De qué estás hecho? ¿Dónde está el nivel de tu deuda? En cero, en cero. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Tienes que entender quién eres. Ya no debes nada. Pero si sigues pensando que debes, estás como el pueblo que fue libre. El pueblo fue libre. Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos. Porque mira que la condición de la esclavitud tiene ciertos acentos particulares. Por ejemplo, el hecho de que como eres esclavo, bueno, yo tengo que mantenerte, tengo que proveerte, tengo que darte alimento, tengo que darte techo. Y el esclavo llega a tener una autoestima tan baja que él se siente satisfecho con el techo, con el alimento que le dan. Bueno, si tuvo hijos y el hijo lo necesitan, te lo arrancan y se lo llevan. Si no hiciste caso, te dan látigo. Y solo haces lo que te permiten hacer, lo que ellos te ordenan hacer. Dios los sacó. No solamente los sacó de la esclavitud, les permitió llevarse todos los que les pertenecía. Pero aún así, ellos seguían pensando como esclavos. Y preferían estar en la condición de esclavos porque así no tenían que esforzarse ni exponerse a peligros nuevos. Ahora, Él pagó tu deuda. La pagó. Pero tú vives como libre o sigues viviendo como esclavo, lleno de agonía, lleno de angustia, lleno de temores, con baja autoestima. Cuando te miras al espejo no ves una creación de Dios, sino ves las ojeras, ves la tristeza, pero Dios te hizo libre. Sin embargo, tristemente, el pueblo es torpe, es terco, es escaso de fe y no entiende la posición que Dios quiere. Yo me imagino los jóvenes apasionados
creando una serie de actividades para que muchos jóvenes conozcan de Dios, haciendo cosas extraordinarias. ¿Qué hacen tus hijos? Hay papás que se enojan porque los hijos vienen al grupo de Gedeón. Al grupo de jóvenes. Hay papás que no les estimulan la palabra, que en casa no enseñan la palabra. Pueden sentir vergüenza. Esta mañana, usted debería esforzarse y asegurarse que sus hijos se edifiquen en la palabra. ¿Qué haces para Dios? ¿Qué haces para Dios? Acompáñeme por favor al libro de Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo ni vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Nosotros asumimos algo parecido, porque la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Era Dios. ¿Qué te gobierna? La soberbia, el orgullo, la pereza, la apatía. ¿Qué te gobierna? Porque Dios tiene un plan. Primero te hace libre y el otro plan es vive en mi presencia, vive en mi presencia, vive en mi presencia. Yo me imagino a Josué parado en la puerta de su carpa, mirando siempre hacia arriba, mientras Moisés estaba con Dios. Nunca se cansó. Pero los apóstoles se quedaron dormidos. No como ustedes. Ellos sí se quedaron dormidos. Mientras Jesús les dijo, permanezcan despiertos. Gracias, Señor. 7 demonios fueron expulsados. Clamamos porque así sea siempre, Señor. Humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Al que se humilla, el Señor lo va a exaltar. ¿Cuál es la razón de tu existencia? Yo sé que a la gente hoy día le gusta que le digan
a través de la palabra que el Señor te va a dar y que tendrás victoria y te sobrarán los recursos económicos. Pero lo lamento. La palabra nos enseña que debemos que vivir en obediencia. Lo demás vendrá por añadidura, pero en obediencia. Si no vives en obediencia, no esperes. No esperes. Y lo primero que tenemos que entender es que pagó mi deuda, pagó tu deuda. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Dile al que tienes al lado, oye, eres libre. ¿Lo entiendes? Eres libre. Hay gozo porque eres libre. A pesar de que el enano esté a tu lado diciéndote, no, no es verdad. Nosotros necesitamos edificar nuestra casa, pero yo no puedo edificar si no edifico mi corazón. ¿Yo cómo puedo enseñarle a alguien a amar a Dios si yo no amo a Dios? ¿Cómo le enseño a mis hijos a no robar si yo robo? Hay gente que hace cosas como esa, ¿no? Hay gente que le dice a los hijos, cuando alguien pregunta por él, dígale que no estoy. Pero luego lo regaña porque el niño dijo mentiras. Cínico. Mira, y no hay mentira piadosa, ni no hay mentira chiquita. Y cuando tú modificas la verdad, estás mintiendo. Así que debemos edificar. Y dice en el libro de los Salmos, Salmo 127. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor y el fruto del vientre son una recompensa. Amén. Los hijos son la bendición de Jehová. Todos los que tienen hijos dijeron amén, ¿cierto? Los hijos son la bendición de Jehová. Qué bendición nuestros hijos. Qué bendición. Pero edificas tu casa. Edificas tu casa. ¿Cómo estará tu relación con tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos de ti? Tus hijos piensan, no, mi papá es un religioso. O tus hijos piensan, wow, mi papá cree en Dios. Mi papá es un hombre de fe. Mi papá es obediente a Dios. Mi papá es mi amigo. No es el monstruo al que le tengo miedo. Es mi amigo. Es alguien a quien le creo. Yo quiero ser como Él. Porque Él quiere ser como Jesús. Eso piensan nuestros hijos. Porque pueden pensar, mi papá es un bacano. Pero no quieren ser como Él.
Necesitamos edificar casa, nuestra casa. Necesitamos edificar nuestra iglesia. Necesitamos entender que no hay deuda, que somos libres. Somos libres. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 35, de este modo ustedes sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y piensa, ¿amas a tus padres? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tu pareja? ¿Amas a tus hijos? Ahora piensa en tu iglesia. ¿Amas a tu pastor? ¿Amas a tus líderes? ¿Amas a tus hermanos? Si lo que predican te agrada, lo amas. Pero si te confronta, qué pereza. Hay hermanos en la iglesia a los que tú amas y hay otros que tú dices, Señor, llévatelo, te lo mando. Ustedes mostrarán que son mis discípulos si se aman. ¿Nos amamos? ¿Hay amor? ¿Hay gozo en tu corazón? Cuando tú llegas a la iglesia, te sientes en casa y disfrutas, ¡qué alegría! Antes de venir por la mañana, piensas, Señor, le oras a Dios, le dices, Señor, háblame. Yo quiero escuchar. Revélame tu palabra. Quiero salir tocado, transformado de la iglesia. Y si vienes y sales tocado y transformado, no sales a hacer lo mismo. Primero entiendes que eres libre. Y segundo, tomas correctivos. Porque a veces no basta con entenderlo, ¿no? Es necesario tomar correctivos. ¿Recuerdan el recaudador? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, le devolvió a todos lo que les había quitado. Incluso dice que les dio el doble de lo que les había quitado. Así que no salgas pensando, ya no tengo que pagar la tarjeta, no tengo que pagar las deudas que tengo. No, ve y paga. La deuda que te ha sido limpiada es la deuda en el cielo. Porque un buen cristiano es responsable. Un buen cristiano cumple. Así que Bancolombia te espera. Ustedes mostrarán que son mis discípulos si se aman. Si se aman, mira a la persona que tienes al lado. No, al que tiene al lado no, porque seguramente lo ama. Mira al que tiene al otro lado, el que tiene atrás. No dejes a nadie sin mirar. Si hay alguien que está solo, mírelo. A ver, hay gente que no han mirado. Yo estoy viendo que hay gente que no han mirado. Mira a esas personas y dile, oye, yo te amo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Así tenga cara de sapito, no importa. Porque Dios nos llama. ¿Cómo está el amor en tu casa? ¿Cómo está el amor en tu corazón? Recuerden que nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor es imperfecto. Y nosotros tenemos un problema y es que nos educamos
bajo una cultura que tiende a ser egoísta. Por ejemplo, en una casa donde hay varios hijos, cuando sirven el almuerzo, hay hijos que miran lo que le sirven al otro, ¿sí? Ah, pero a él sí le ponen pechuga y a mí me ponen alita, o viceversa, porque hay quienes les gusta mucho la alita, porque te formas con egoísmo. Porque cuando alguien compra un celular bueno, tu comentario es, "Hmm". Y dicen que salieron malos, ¿no? Que esa línea se explota o cosas de esas. Porque eres egoísta. Porque cuando alguien compra carro, tú dices, quién sabe en qué negocios anda. Porque eres egoísta. Porque tu corazón no es sano. Y mientras pienses así, no vas a progresar. Habrá en tu corazón amargura. No habrá gozo. Porque no amas a tus hermanos. Así que hay cosas que culturalmente hemos adquirido a las que tenemos que renunciar. La lucha más importante es con nosotros. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Hay gente que todo el tiempo está declarando, usted no sabe cómo he sufrido. Es que usted no sabe lo que me ha pasado. Es que si le contara mi historia, es que la procesión va por dentro. Ni le cuento porque lloramos. Pero Dios te dio en victoria. Tu fracaso está en tu mente. Dios dice, los planes que yo tengo para ustedes son de bienestar, no de calamidad. Tú estás en calamidad porque te gusta la calamidad, porque la llamas, porque la proclamas, porque te declaras en calamidad, porque no puedes entender el gozo. Nosotros podemos concebir un juego de dos maneras. Una es juego para ganar. Y la otra, juego para divertirme. Si tu único objetivo es ganar, vas a tener muchos momentos en tu vida en que te vas a sentir frustrado. Porque a veces ganamos. Algunas veces ganamos mucho. Pero eventualmente también perdemos. Dios quiere que vivamos en amor. ¿Cómo está tu amor? ¿Entiendes el sacrificio de Cristo? Hoy termina lo que se conoce como la Semana Santa. Y bueno, durante la semana estuvimos en los devocionales todos los días tocando temas a profundidad de lo que significó toda esta manifestación de amor gigante hasta que Jesús entregó su vida por nosotros sin que lo mereciéramos. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Ese sacrificio. Porque si tú no lo entiendes, fue en vano. Si tú no entiendes el amor de Cristo, fue en vano. Si tú no sientes el anhelo de estar en su presencia, de vivir en Él, de servirle, pues fue en vano. No valió la pena. Al menos para ti. Dios quiere que las cosas que pasen en nuestras vidas sean buenas. Dios no quiere que nuestras economías estén enfermas. Pero para eso tenemos que aprender a ser buenos administradores.
Dios quiere que nuestros hogares sean luz para otros, pero para eso tenemos que ser seguidores de la palabra. Dios quiere que lo que nosotros hagamos impacte la vida de otras personas, pero para eso tenemos que vivir conforme a su palabra. Tenemos que esforzarnos, hacer todo con excelencia, trabajar. La palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Tenemos que ser exigidos y hacer cosas excelentes, hacerlas con amor. Que la gente reconozca que lo que tú haces, eres bueno. Y hacer todo como para Dios. Lo que haces, lo haces como para Dios. El producto de tus manos refleja: este hombre me honra con su trabajo. Tus labios son fuente de bendición. Enseñas el evangelio, no con palabras, sino también con hechos. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Amas a tu suegra? Porque Dios nos manda a vivir en amor. ¿Amas a tu suegra? ¿Amas a tu suegro? Porque hay algo que quiero que sepas, por si no lo sabías. Cuando te casas o cuando te casaste, decidiste que esa suegra va a ser tu suegra siempre. Ese suegro va a ser tu suegro siempre. ¿Los amas? Yo sé que hay suegras que son muy difíciles, que son invasivas. Ahí sí todas hacen... Pero Dios manda amarlas. Amarlas. El amor vence todo. Yo confieso que mi suegra me detestaba. Pero me reconoció como su hijo. Me reconoció como alguien que la amaba. Es decir, hasta la suegra puede cambiar con el amor. Hasta la suegra. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo en tu vida? Piénsalo. ¿O eres un torpe, lleno de lepra, sordo, incapaz de ser sensible al llamado de Dios y vives tu vida de una manera absurda? Dios no quiere que vivas más o menos. Dios no quiere que estés cerca. Dios no quiere que estés cerca. Dios quiere que estemos en Él. En Él. Y muchas veces nos descuidamos. Y cuando nos damos cuenta estamos cerca, pero no en Él. Y Dios quiere que estemos en Él, pase lo que pase. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 24. Josué 24, versículo 13. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron
al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo le serviremos al Señor. Tú eliges. Tú eliges. ¿A quién le vas a servir? Y yo quiero pedirte que dejes a un lado esa idea tonta de que no estoy listo. No estés cerca, Dios. Vive en Dios, porque Él te escogió, porque tiene planes para ti, para tu casa, para tu vida, porque hará de ti alguien grande. Pablo perseguía a los cristianos, pero Dios lo escogió, el más grande evangelizador. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Valió la pena o en ti? Eso está pendiente. Acompáñeme, por favor, para cerrar al libro de Levítico. En el capítulo 6. Dice en el versículo 13: el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, nunca. Siempre deberá estar encendido. Y quiero que pienses esta instrucción del Señor. No podía dejarse apagar el fuego. No se podía dejar apagar. Es más, ni siquiera era que lo encendiera en la noche, porque uno puede pensar, yo la fogata la enciendo en la noche, en el día, ¿para qué? Está el sol. Y quizás mucha gente piensa que el fuego se enciende de esa manera. Entonces, el domingo yo me enciendo en el Señor. El miércoles me enciendo otro ratico. Algunos dicen en la mañana yo me enciendo. Un ratico, chiquito. Pero la instrucción es el fuego sobre el altar, sobre tu corazón. No deberá apagarse nunca. Nunca. Resalta la palabra nunca. Y siempre deberá estar encendido. No se apaga nunca, siempre debe estar encendido. Siempre. Siempre. ¿Qué haces en la crisis? ¿Cómo resuelves las crisis? ¿Te llenas de rabia? ¿Te alejas? ¿Sales corriendo? ¿Cómo resuelves las dificultades? ¿A tu manera? Pues esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Cuando lo haces a la manera de Dios, Dios te unge, Dios te da respaldo para que tengas fruto. Pero solo si lo haces a su manera, a la manera de Dios. Esta mañana Dios dice: ya pagué por ti, a pesar de ti. Ya pagué por ti, ¿sabes? Ya pagué por ti a pesar de ti.
¿Por qué te empeñas en seguir en deuda? ¿Por qué sigues viviendo así? Si ya pagué por ti. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el poder transformador de tu palabra. Y de manera especial, solo podemos decirte que no tenemos ninguna forma de compensar lo que tú has hecho. Tu amor es tan grande. Todo lo que esta semana se ha conmemorado solo para limpiarnos, para perdonarnos, para permitirnos presentarnos en tu presencia, no tiene de parte nuestra ninguna forma de gratitud. Sin embargo, tú nos dices, no quiero tu gratitud, quiero que vivas conforme a tu nueva condición, con mi llenura, en amor, porque podrías decir muchas cosas, pero si no vives edificando tu corazón, manteniendo el altar lleno de fuego, siempre, siempre, solo así. Señor, perdona, quizás no entender lo que tú has hecho, pero hoy, yo te ruego, Señor, que unjas toda tu iglesia, Señor. Todas las personas que están escuchando, todas las que van a escuchar. Aún, Señor, todas las iglesias donde se está enseñando tu palabra, hoy clamamos para que una unción absoluta y extraordinaria toque corazones y transforme vidas, Señor. Porque necesitamos que tu pueblo se despierte, reaccione, entienda la libertad que tú has dado. Que hoy, al celebrar que se rompió el velo, Señor, también se han roto las cadenas. Que toda maldición que haya sido proferida en contra de tu iglesia y de tus hijos, de tus amigos, hoy es rota, Señor. Que toda atadura hoy queda desatada. Porque tú pagaste. Solo quieres nuestro arrepentimiento genuino y te olvidas y nos restauras para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Y tu propósito es un propósito de bendición. Tú nos mandas a esparcir el evangelio, a sembrar tu palabra, a colocar la semilla en el corazón de miles, quizás millones de personas. Oro, Señor, para que bendigas cada familia, cada persona, cada joven. Y esta mañana, Señor, creo firmemente en que todos habrán de ser usados de manera grande y extraordinaria por ti, Señor. Derrama una unción gigante. No permitas, Padre Santo, te lo ruego, que sigan tapados los oídos, cerrados los ojos y bloqueado el entendimiento, Señor. Abre cada mente, abre cada corazón, abre los oídos, abre los ojos y permite que tu palabra, Señor, esté viva y genere la transformación que se requiere, Señor. Hoy bendecimos no solamente la familia, sino nuestros hijos, Señor. Y declaramos que nuestros hijos habrán de ser una bendición para todas las personas que conozcan, que los encuentren en sus caminos, porque nuestros hijos son nuestra bendición y serán tus instrumentos, Señor. Padre, guárdanos como iglesia, guárdanos
para que podamos ser instrumentos útiles, agradables a ti, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que bendigas esta ciudad, que bendigas este país, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones que correspondan a tus principios, a tus valores, Señor, que no nos acerquemos a las iglesias, pero que actuemos contrario a tus principios. Padre, gracias, gracias. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y de manera especial yo quiero pedir que si hay alguien que esta mañana quiera que se rompan definitivamente todas las maldiciones, todas las cadenas, todas las ataduras, y que pueda entender que está libre, libre, porque tú pagaste, Señor, y has pagado por completo. Que se ponga de pie y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, muchas veces quizás he repetido esta oración sin entender cada paso que diste, cada sufrimiento, únicamente para limpiarme. Que toda tu sangre fue derramada a través del dolor más angustiante, solo por limpiar mis pecados. Mientras yo simplemente pecaba. Quizás no es fácil de entender. Por eso te ruego que me permitas comprender ese milagro que hoy, al entenderlo y recibirlo, me hace libre, porque quiero ser libre y limpio, sin deudas. Padre amado, ayúdame a verte con el amor que tengo que verte y a ser obediente a ti, a hacer tu voluntad, y coloca tu espíritu en mí para poder yo ser como tú quieres que yo sea. Te pido perdón y me entrego a ti. Amén y amén.